Esta es la señal digital de la Universidad Santo Tomás de Bogotá en la Red Mundial de Computadores. Un escenario en el ciberespacio para la ciencia, la tecnología, los descubrimientos, los avances científicos, la innovación. Escenario, una emisora de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Enclave Mundial, una iniciativa de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás, con los temas relevantes de la agenda política nacional e internacional. Un programa emitido en las emisoras Escenario y PIN Radio, en el que las opiniones, argumentos y las discusiones giran en torno al deseo de construir una opinión ilustrada. Enclave Mundial es el espacio de análisis de todos y para todos. Aquí comienza una hora dedicada a la reflexión y a la información. Bienvenidos. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia tomasina y a quienes nos escuchan en nuestra emisora en Escenario y nuestro programa Enclave Mundial, una iniciativa de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás. Hoy contamos con la presencia de Daniela Forero Tirado en la mesa de trabajo, con Dulfari Calderón y Henry Cancelado como invitados especiales y con Angélica Reyes como nuestra especial asesora en estos temas de temas internacionales. Así que entonces empezamos como una nueva dinámica y queremos analizar unos asuntos especiales, y hoy tenemos en la agenda 3 puntos cruciales. Ellos son los acuerdos de Minsk, la condición de la Unión Europea, el papel de Rusia y Ucrania, el papel de María del Pilar Hurtado frente a los nuevos sucesos y a los nuevos acontecimientos que ha tenido en la agenda política nacional. Y efectivamente no podemos dejar atrás el anuncio de las FARC de no reclutar menores de 17 años. Entonces les damos la bienvenida. Dulfari, bienvenida. Muchas gracias, César, por la invitación a este espacio. Dulfari es profesora de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás, y contamos también con la presencia del profesor Henry Cancelado, director de la Maestría en Relaciones Internacionales y Estudios Latinoamericanos de la Universidad Javeriana. Henry, bienvenido. Muchas gracias, César, por la invitación. Efemérides, un espacio dedicado a las fechas y acontecimientos curiosos de la historia. Aquí recordamos momentos cruciales y trascendentales, nacionales e internacionales. Bueno, y nuestras efemérides de hoy, 18 de febrero, comenzaremos con 1229 en Palestina. Durante la Sexta Cruzada, Federico II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, firma una tregua de 10 años con Al-Kamil, recuperando Jerusalén, Nazaret y Belén sin ninguna lucha ni apoyo del papado. En 1472, en la Torre de Londres, es ejecutado en privado Jorge, duque de Clarence, procesado por traición contra su hermano mayor, Eduardo IV de Inglaterra. En 1806, en París, se acuerda la construcción del Arco del Triunfo en memoria del ejército napoleónico. En 1841, en San Salvador, ciudad capital de El Salvador, una asamblea constituyente aprueba la primera constitución de El Salvador como Estado soberano e independiente de la República Federal Centroamericana. También en 1908, en Estados Unidos, el gobierno prohíbe la inmigración de trabajadores japoneses. En 1913, en Francia, se reclama la promulgación del servicio militar para hacer frente al rearme alemán. En 1917, el mando supremo del ejército alemán reanuda la ofensiva contra Rusia. En 1921, las tropas británicas ocupan Dublín para intentar sofocar las protestas nacionalistas por la división de la isla en 2 territorios autónomos bajo la autoridad británica. También en 1932, en Japón, el emperador declara Manchuria independiente de China. En 1957, en Budapest, se inician los primeros procesos contra los implicados en la rebelión contra la URSS. En 1964, el gobierno de Estados Unidos exige explicaciones al gobierno español sobre las relaciones que España mantiene con Cuba. En 1976, Estados Unidos suspende toda ayuda militar a Chile. Más adelante, en 1983, en Venezuela, se produce el famoso Viernes Negro, caracterizado por una devaluación de la moneda, el bolívar, el cual pasó de costar 0,23 a 0,06 dólares. En 1986 se firma el Acta Única de la Unión Europea. Más adelante, en 2004, India y Pakistán pactan una agenda de negociaciones para solucionar el conflicto de Cachemira. Y para finalizar, en 2006, en los territorios palestinos se constituye el nuevo parlamento, controlado por Hamas. Contextos desde la academia, las principales noticias de Colombia y el mundo, una sección donde lo nacional e internacional convergen para darnos una breve mirada al panorama global.
Bueno, en nuestra sección de noticias para el día de hoy, creo que es bastante importante resaltar las decisiones que se han tomado en cuanto a la adopción de parejas gay para los niños. En este momento han sido 7 los magistrados los cuales han pronunciado y seguimos esperando por más declaraciones para así saber qué va a decidir el Congreso frente a esto. También en la sección de Nacional tenemos la denuncia de Santos sobre las manobrias para no eliminar el Consejo Superior de la Judicatura. Afirma el presidente que se han hecho varias manipulaciones entre los mismos magistrados para evitar la clausura de este consejo. Y para finalizar, en nuestra sección nacional, los conservadores se meten a la pelea por Bogotá. Están mirando la propuesta que van a lanzar para la alcaldía de Bogotá. El mundo en Colombia. El análisis, las perspectivas, los distintos puntos de vista y la controversia se encuentran a la orden del día para abordar temáticas cruciales. Desde la academia, nuestros estudiantes junto a invitados especiales analizarán aspectos de interés mundial. Henry Dulfari, nos encontramos ahora en esta situación para que entremos en materia y vamos a hablar de los acuerdos de Minsk celebrados hace una semana aproximadamente. Yo quisiera lanzar una primera sentencia, una tesis, no sé cómo la interpreten ustedes. Decía Fareed Zakaria que las potencias son como las divas del espectáculo, entran y salen de escena con grandes escándalos. Para ti, Henry, ¿qué son los acuerdos de Minsk? Bueno, realmente los acuerdos no son otra cosa, sino los intentos de acercamiento. Son los intentos de acercamiento más que de Ucrania con Rusia, son los intentos de acercamiento de la Unión Europea con Rusia. ¿Sí? Son los espacios, si lo vemos políticamente, ¿no? Alejándonos ya del acuerdo pues en términos jurídicos y del articulado que pueda tener. Si lo vemos políticamente, el acuerdo es precisamente abrir los canales de interlocución por terceras vías para que Europa y Rusia dialoguen, porque ciertamente pues ahí tenemos ya detrás de eso un enfrentamiento mucho más amplio en términos políticos del poder de Europa Oriental entre los mismos de siempre, ¿no? Entre Alemania y Rusia, ¿no? Que es una tradición de enfrentamiento que constantemente está y ha estado a lo largo de la historia de Europa Oriental. Entonces políticamente yo creo que lo podemos ver así, es una puerta de entrada, es una apertura. Hasta esta mañana había algunos combates, el presidente de Ucrania ya dice a lo largo de la mañana estamos retirando algunas tropas, pero el tema Ucrania es como en algún momento lo fue el tema Polonia, realmente no importa en sí como tal. Lo que importa es lo que se está jugando detrás, y lo que se está jugando detrás es la estabilidad de Europa de nuevo, ¿no? Y por supuesto, el problema de Ucrania no es solo Europa Oriental, el problema de Ucrania es el Mar Negro, el problema de Ucrania es Oriente Medio, el problema de Ucrania es Turquía, ¿sí? Entonces, geopolíticamente empezamos a jugar una especie de dominó que nos puede llevar a algo que no entenderíamos por ahora en el siglo XXI como una especie de conflicto regular que puede ser de diversas maneras, no necesariamente guerras como las que ya hubiéramos visto antes. Dulfari, ¿tú qué crees que significan los acuerdos de Minsk en este momento para Europa? Yo creo que es como el primer paso que se puede dar para poder realizar, subsanar un poco lo que es el conflicto en general. Igual yo creo que los acuerdos es un arma de doble filo, porque el momento en que se empiece a hacer incumplimiento de como lo que pasó pues esta mañana, esto puede generar mayor conflicto y puede llegar al punto en que estos acuerdos, más allá de ser acuerdo, lo que haga es agravar la parte conflictiva que existe. Y creo que el papel que tiene que jugar la Unión Europea es bastante fuerte en cuanto al tema de regulación y como seguimiento a esos acuerdos. Daniela, ¿cuáles son los 13 puntos que se llegaron para contextualizar a nuestros oyentes sobre lo que estamos hablando de la positivización tal vez de esos acuerdos? Bueno, voy a leerlos lo más rápido posible para que se puedan contextualizar. El primero es el cese al fuego. El segundo es la creación de una zona de seguridad de 50 kilómetros en donde no habrá artillería de un calibre de 10 milímetros o más. El tercero es la supervisión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa para verificar el cumplimiento de la tregua. El cuarto es el inicio de un diálogo para convocar elecciones locales en las zonas bajo control prorruso. El quinto es la amnistía para los participantes en el conflicto en Donetsk y Lugansk.
El sexto, la liberación por ambos bandos de los rehenes y canje de prisioneros de guerra. El séptimo es garantizar el suministro de ayuda humanitaria internacional a la zona. El octavo, restablecimiento de las relaciones económicas entre Ucrania y esas regiones, incluidos desembolsos estatales. El noveno, Kiev tendrá completo control de la frontera con Rusia en las regiones rebeldes, condicionada por el punto 11. El número 10, retirada de todas las fuerzas armadas extranjeras presentes en Ucrania. El 11, una reforma constitucional para descentralizar el país y darle mayor autonomía a las regiones prorrusas. El 12, la realización de las elecciones tras su convocatoria. Y finalmente el 13, la creación de un grupo de trabajo que integre a Kiev, los separatistas, Rusia y la OSCE como mediadores. No sé qué opinen ustedes, pero me parece que el último punto debería ser el primero. La creación de un grupo de trabajo para ponernos de acuerdo. Y el primero es como el último, ¿no? ¿Qué crees, Henry? Sí, digamos que empiezan un poco desde lo táctico, solucionemos el problema en terreno y vamos escalando. Desde lo operacional a lo estratégico. Exacto, pasamos desde lo operacional a lo estratégico, vamos escalando y llegamos entonces a los diálogos políticos, que lo junto un poco a lo que decía hace un momento, y es precisamente el escenario político como tal de los acuerdos de Minsk, porque pues ahí ya hay, yo creo que la amenaza o la advertencia de los Estados Unidos hace un par de semanas de eventualmente podemos ayudar también a Ucrania con algún material bélico en la zona, pues crea esa mella. Entonces vamos cerrando más bien el escenario militar, que es un escenario militar clásico, pero ojo, ahí no están tocando otras formas de presión por la cual las regiones puedan continuar alguna lucha, y por supuesto Rusia es un smart power que maneja escenarios de guerra híbrida en todo el mundo. Bueno, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué creen que le garantiza Rusia que no puede Ucrania a los prorrusos? ¿Tú qué crees, Dulfari? Qué pena, me repites nuevamente. Estaba analizando lo que decía el profe respecto al tema anterior, que creo que lo complementaría un poco con el tema de la importancia también que tiene el tema de los derechos humanos dentro del acuerdo, ¿no? Por supuesto. O sea, es un tema bastante fundamental, más allá de verlo pues desde el campo político y toda la parte estructural, lo que me parece muy clave acerca de las acciones a la sociedad civil. Entonces estaba como pensando un poco aquello. Ok, mira, ¿qué le garantiza a Rusia que no puede Ucrania a los prorrusos? Yo creo que le puede estar garantizando, bueno, yo creo que lo tenemos que analizar desde el punto de vista de que Rusia no va a ser tan sencillo dejar a Ucrania, creo que tiene un gran potencial allí, y las acciones que ha tomado el presidente, bueno, lo que ha tomado Putin respecto al tema, es claro que obviamente pues para él la actividad con los prorrusos va más allá de un acuerdo político, sino va más allá de tener aliados y poder conquistar, digámoslo así, más territorio. Vemos el caso de que ya tiene acercamientos con Egipto, entonces realmente lo que él necesita es expansión. ¿Y tú qué crees, Henry, frente a eso? Yo creo que algo que le ofrece Ucrania, más allá, digamos, de los elementos totalmente válidos que señala la profesora, es también la posibilidad de ser europeos, ¿sí? Entonces, digamos, ahí también, como les digo, hay una lucha tras bambalinas de Europa que la empezamos a ver incluso con la caída del muro, cuando la Unión Europea anexa a todos estos antiguos países de la Unión Soviética, los vuelve parte de la Unión Europea y amplía su esfera de influencia, dejándola bastante cercana a las fronteras rusas, ¿no? Un sueño europeo desde siempre. A los prorrusos les ofrecen la posibilidad de, oiga, entramos a la Unión Europea, no es un tema económico, creo que ambas economías están ahorita bastante sensibles como para decir que es que el uno está más rico que el otro y por eso es que nos vamos hacia un lado o hacia el otro. Yo pensaría que es más el tema de la posibilidad de establecer principios de derechos, ¿sí? Y las aperturas democráticas que de pronto Rusia no tiene. Es decir, la garantía de en Occidente políticamente vivimos mejor, por así decirlo. Okay. Pero una de las grandes preguntas yo creería que, o podría formularse, ¿por qué Minsk? ¿Por qué la última dictadura de Europa? ¿Por qué en Minsk? ¿Por qué en Bielorrusia? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué no se hizo en otro escenario? Si la idea sería hacerlo en una zona en la cual ambos se sientan confortables para negociar, pero ¿por qué la última dictadura de Europa? Bueno, digamos que los europeos son como una pregunta de examen final para estudiantes de relaciones internacionales.
Los europeos son muy dados a estos simbolismos, ¿no? Es la misma pregunta de por qué firmamos Versalles en el mismo ferrocarril donde, sí. ¿Cierto? ¿Por qué firmamos la rendición de Francia en la Segunda Guerra Mundial donde firmamos Versalles, ¿verdad? En la Primera Guerra, digamos, son simbolismos que se dan y yo creo que de todas formas Rusia sí quiere salir de estos acuerdos con una fortaleza política, ¿sí? Que es un punto donde Estados Unidos ya detrás de todo el poderío OTAN le fue quitando elementos económicos a Rusia. Rusia en efecto pierde capacidad económica y quiere buscar la fortaleza política, que en últimas es lo que le queda a Rusia siempre, ¿sí? Y lo ha demostrado siempre a lo largo de su historia. No tengo mucha economía, tengo gran territorio, pero tengo voluntad política. Entonces yo creo que ahí también hay un mensaje de fuerza, ¿sí? De todas formas, señores Occidente, aquí de todas formas está Rusia. Es el mensaje que siempre manda Rusia, lo ha mandado constantemente sobre Europa y sobre Estados Unidos en el caso de la frontera hacia el Cáucaso. ¿Y los derechos humanos, Dulfari, tú qué crees? ¿Qué está pasando con los derechos humanos o cuál sería la perspectiva en asuntos de guerra regular, híbrida? Es decir, aquí es una nueva tipología de guerra, porque estamos con actores regulares e irregulares al mismo tiempo, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Cuál sería la agenda temática que debería afrontar organizaciones multilaterales, tanto de seguridad como de cooperación internacional, para enfrentar estos asuntos o issues en Europa del Este? Bueno, pues igual está el marco del derecho internacional humanitario, ¿no? Que claro, básicamente es quien debe garantizar todo ese tipo de protección a los no combatientes dentro de este tipo de conflictos. Sin embargo, yo considero que cuando existe tipo de violación, estos derechos terminan siendo secundarios, porque lamentablemente pasa que cuando existe conflicto los actores se confunden. Entonces uno ya no sabe si realmente los que están usando las armas realmente son victimarios, son víctimas, o cuál es la posición de la sociedad civil. En este caso encontramos pues que obviamente nos está generando desplazamientos, se está generando todo lo que, aquellas consecuencias que tiene el tema de violación de derechos. También hay que ver en qué posición están las personas sujetas de protección, como los niños, las mujeres, que generalmente son las primeras que se ven afectadas en el conflicto. Siempre que hablamos de conflicto de derechos humanos, damos cuenta que tanto las mujeres como los niños son los primeros afectados. Más allá de hacia dónde va mi derecho, es cómo hago yo para que esa garantía y estos, bueno, existen, digámoslo así, existen organismos que que su deber o su competencia es aquella protección a estos derechos. Pero en esos escenarios realmente yo creo que el conflicto tiende como a pasar a ya no ser tan humano. Sí. Entonces termina siendo como cotidiano, finalmente. Quiero que escuchemos la siguiente nota para reflexionar en torno a ella, por favor. El presidente francés François Hollande y la canciller alemana Angela Merkel han viajado a Kiev para presentar un plan de paz que sirva para poner fin al conflicto en el este de Ucrania. Lo primero que hicieron fue reunirse con el presidente Petro Poroshenko. Esta ha sido su primera parada, después viajarán a la capital rusa para reunirse este viernes con Vladimir Putin. Por su parte, John Kerry ha instado a Moscú a que cese inmediatamente su apoyo a los separatistas y a que respete el alto el fuego en el este de Ucrania. Tras su reunión con Poroshenko, el secretario de Estado estadounidense ha abogado por una solución negociada. Queremos una resolución diplomática, pero no podemos cerrar los ojos a los tanques que cruzan la frontera de Rusia para entrar en Ucrania. No podemos cerrar los ojos a los combatientes rusos con uniformes sin identificar que cruzan la frontera y dirigen unidades de supuestos separatistas en combate. El primer ministro ucraniano Arseniy Yatsenyuk aseguró antes de la llegada de Merkel y Hollande que Kiev rechazará cualquier propuesta que amenace la integridad territorial del país. Bueno, desde Twitter Julián nos pregunta: ¿por qué creen ustedes que Rusia sigue teniendo un pensamiento imperialista de inicios del siglo XX? Bueno, yo creo que es que nunca ha cambiado. Sí. No es que el pensamiento sea, volvamos 100 años atrás. Yo creo que es que Rusia nunca ha cambiado. Los principios de la política rusa son claros y han sido claros desde la misma fundación y establecimiento de la Casa Romanov, fundacional pues de todo lo que es la estructura de Rusia como nación y de Rusia como Estado. Podemos cambiarle los títulos a Rusia, podemos pasar a otros regímenes. El espacio soviético fue exactamente igual de imperialista, ¿sí?
Solo que mientras el imperialismo occidental se hacía por mercados y barcos, Rusia lo hacía por tanques y fuerza. Pero exactamente es el mismo principio imperialista y no ha cambiado la dinámica rusa, y lo que establece Putin y la grandeza que siente el pueblo ruso es a partir de la expansión, la influencia sobre todo en Europa Oriental, que es donde más les pesa porque Europa es un contenedor sensible. En Guerra Fría les pesó en algún momento China, también pues por la aparición de la Revolución Comunista. Ahorita pues son un poco más aliados de lo que fueron después de la Guerra de Vietnam, que es la gran ruptura de las relaciones entre los dos países comunistas. Pero yo creo que lo que tiene Rusia, y ese es el punto central sobre la pregunta que nos hacen, es que la política exterior de Rusia a nivel de la defensa del territorio ruso asume que es mejor siempre mantenerse en constante expansión y movimiento, más que esperar, ¿cierto? Más que esperar a que lleguen a nuestras fronteras para empezar a defendernos. Y cuando llegan a nuestras fronteras, caso Napoleón, caso los alemanes, y cuando llegan podemos defendernos perfectamente de nuestro territorio, pero si podemos mantenerlos alejados inicialmente y derrotar a nuestros enemigos por fuera, yo creo que es sano. Es la misma lógica estadounidense, solo que Estados Unidos lo hace por mar. Rusia es una potencia terrestre. Hemos advertido en algunas ocasiones que incluso Rusia está optando por legiones extranjeras rusas de nuevo. ¿Qué significaría eso en términos de derechos humanos, Dulfari, o de derecho internacional humanitario? ¿Qué pasaría con las legiones extranjeras o cuál sería el vaticinio de Occidente frente a esto? Bueno, yo creo que dentro del derecho internacional humanitario, lo que pasa es que, bueno, yo soy del pensamiento que creo que el derecho internacional humanitario tiene que tener algunos cambios estructurales, porque a nivel que la coyuntura y ese tipo de conflictos que se han presentado, uno se da cuenta que ya el derecho es corto y ya el derecho prácticamente queda poco a lo que es. Actualmente vemos que existen nuevos mecanismos, existe expansión como tú lo mencionas, y creo que ahí el derecho tiene que apoyarse bastante en las organizaciones que tienen que ejercerlo como tal. O sea, la vigilancia tiene que ser totalmente extensa y tiene que ser muy profunda, porque creo que ya se nos está saliendo de las manos el tema de derecho. Es que solamente la palabra derecho ya para mucha gente sencillamente no existe. O sea, apartámoslo de lo local. Los derechos humanos como tal para mucha gente ni siquiera sabe que es un derecho humano. Bueno, para finalizar el tema, quiero preguntarles a ustedes si, digamos, las elecciones que se realizarían en la zona que quiere Rusia y ganara Rusia, ¿esto sería como un primer paso para el expansionismo de ese imperio para tomar sus antiguos territorios? Yo pensaría que sí, igual Rusia siempre ha peleado con otros países por esos territorios, ¿no? No es la primera vez que lo hace. Empecemos por ahí y lo va a seguir haciendo, porque es que señalaba yo en la respuesta anterior que Rusia es una potencia de vocación terrestre, precisamente por su condición geopolítica. Ucrania, Crimea, la salida al Mar Negro, por consiguiente el estrecho de Dardanelos, Bósforo, salida al Mediterráneo, su comunicación marítima con el resto del mundo, ¿cierto? Al menos hacia aguas más tórridas, más tropicales, sobre todo el trópico, lo que le permite la mayor movilidad tanto militar como comercial. Entonces no es un tema que negocie Rusia tan fácilmente, no es un tema de sancionen a mis bancos, yo me repliego un poco económica, política y militarmente, porque es que también es un tema de supervivencia del comercio y de la posibilidad militar de Rusia, ¿no? Y siempre lo ha pensado un poco así. Entonces yo creo que volvería, tiene un gran apoyo político. De todas formas, sí, los separatistas prorrusos tuvieron inicialmente una fuerza política bastante importante en toda la zona, y yo creo que lo seguiré intentando. Digamos, Rusia no es alguien que se quede ahí esperando, simplemente yo creo que volvería a iniciativas. Yo creo que para complementar un poco aquí la idea del profe, también sería un mensaje que daría al mundo Rusia diciendo aquí estamos y aquí nos quedamos. Y es sencillo, es eso. O sea, yo creo que ganaría una legitimidad bastante grande, como si pudimos con ese territorio, creo que podemos con otros países. Además que entender a Rusia es tan complejo como su misma concepción o cosmogonía universal rusa, ¿no? Me explico. Rusia, y lo hemos venido advirtiendo en varias ocasiones, Rusia no es ni Europa ni Asia, Rusia es Rusia. Es un sexto continente, digámoslo así. Entonces, que incluso anacrónicamente se comporta como si estuviera todavía en su condición imperial en términos geográficos y geopolíticos en Europa Oriental. ¿Tú quieres hacer una última reflexión, Daniela? Bueno, una última pregunta. ¿Creen ustedes que se respetarán los acuerdos? Y si no llegara a pasar, ¿cuál es el siguiente paso? Pues yo creería que como en este momento las señales que han dado,
yo creería que no se van a respetar mucho, realmente. Y creo que el siguiente paso es ya realmente que entre, que entre como una mayor supervisión a nivel internacional, o que realmente estos acuerdos no sean simplemente papel, sino que realmente se cumplan, pero no sé, así como escéptica en el tema. Sí, yo creo, comparto la misma posición. Yo creo que lo que ocurriría, o lo que puede pasar es un escalamiento del conflicto, lo que obliga a organismos como TAN ya a poner su radar directamente sobre Ucrania, sobre Rusia, ¿no? Ahora, ¿hasta qué punto es lo que quiere Rusia? Esa es la pregunta que dejo abierta. Sí. Exactamente. Bueno, y nos desplazamos ahora tectónicamente y geográficamente, regresamos a Colombia, y nos trae a colación el nuevo tema coyuntural, incluso estructural, sobre la política de inteligencia en el país, sobre el papel de las condiciones de la oposición en el país, y bueno, toda la manifestación que tenía en torno a la dinámica de María del Pilar Hurtado. Eso nos lleva a tocar puntos neurálgicos, escaramuzas en la materia, nos lleva a incluso entrar en controversias con el sistema legal y de inteligencia en el país. Y quiero que, para antes de entrar en la discusión con nuestros invitados especiales, escuchemos la siguiente nota. María del Pilar Hurtado renunció al DAS luego de que la Corte abriera una investigación por las interceptaciones en 2008, pero su salida del país se produjo 2 años después, cuando la detective encargada de infiltrar a la Corte Suprema confesó. Julián Martínez. Carolina, ya antes su director de inteligencia y el de contrainteligencia le habían dicho a la Corte Suprema de Justicia que ella era la que emitía las órdenes en el DAS. El país puede y debe seguir contando con el DAS. El 23 de octubre de 2008, María del Pilar Hurtado renunció a la dirección del DAS luego de que el entonces senador Gustavo Petro denunciara que él y su familia estaban siendo amenazados, espiados e interceptados. Alguien muy poderoso, sea al lado del crimen, sea al lado del presidente o ambas cosas, movió todo el aparato del DAS. Para la época, Hurtado aseguró que las órdenes que impartió como directora de la Policía Secreta eran legales. Quiero reiterar que en ningún momento los operadores de seguridad en el país, entre la legitimidad y la legalidad, en términos de inteligencia. Bueno, yo creo que ahí no debe haber, al menos en una república democrática, como la que decimos ser nosotros, una diferenciación entre legalidad y legitimidad, ¿sí? Porque la ley, si como nos dicen, pues sale de estas costumbres y es lo legítimo a nivel social, pues ahí se inviste de una legitimidad ya tácita que tiene como tal. El problema, yo creo que más allá del debate político y jurídico de legalidad y legitimidad, es el tema de para qué es la inteligencia del Estado. La utilizamos como organismos de inteligencia que protegen, previenen y dan información para la toma de decisiones del Estado, o lo estamos utilizando como una policía política, ¿sí? Yo creo que ahí ese es el punto de debate, y ahí sí caemos en escenarios de ilegalidad muy grandes, por supuesto en escenarios de ilegitimidad. Legitimidad para el gobierno de turno, porque se beneficia de lo que está ocurriendo, ¿sí? Pero una ilegitimidad total que deja al Estado cada vez más mal parado. Entonces, si estamos en un país donde no tenemos una estructura de Estado, sino que tenemos la estructura sucesiva de políticas públicas de gobiernos de turno, pues el Estado no importa, y lo que tenemos son las luchas de los gobernantes anteriores con los actuales, etcétera, que es lo que creo que vemos en este momento. Cuando uno se pone a pensar y a escuchar de nuevo lo que estábamos ahorita teniendo al aire, uno se da cuenta que María del Pilar Hurtado era el primer y último eslabón. Es decir, era un circuito cerrado en asuntos de información que alimentaban los oídos del presidente en su momento. Esa alimentación podría decirse que está cooptada por algo que eran intereses privados, evidentemente, que tal vez se permeaban con una excusa y un fuero de seguridad nacional. ¿Hasta qué punto la seguridad coopta la libertad? A ver, yo creo que lo que pasa es que no podemos confundir libertad con seguridad. No, por supuesto. Claro, o sea, el hecho de que estemos en un Estado social de derecho no implica que tengan que vulnerar mi intimidad y mi libertad como tal. Yo creo que aquí el punto es, como tú decías, César, respecto a los intereses, porque precisamente las intercepciones se dieron cuando pasó el tema de paramilitares, que se fue tratando en la Corte Suprema. Estaba
En aquel momento involucrado el primo del presidente, ahí comenzaron como la segunda parte de las famosas chuzadas. Y también obviamente estaba el tema de la reelección, también fue como el interés privado. Entonces me queda como la duda de hasta qué punto lo ideal es que el interés colectivo prive por el interés individual. Pero en este caso los gobernantes están, y ese es como el mensaje que nos están mostrando, si en este caso no se puede haber un tipo de justicia, que sencillamente el interés individual va a primar por encima de todo, y que sencillamente el Estado ya no va a ser el protector, como mencionaba el profesor, sino que simplemente el Estado ya tiende a ser el enemigo de uno, porque sencillamente dónde están mis derechos y dónde está mi propia libertad. Yo creo que debe haber una gran separación entre los dos términos y tratar de que esa línea no se cruce como tal. Henry, ¿tú qué crees? ¿Cuándo una interceptación es ilegal y cuándo una es legal? Para no hablar de chuzadas, tal vez porque la chuzada tiene una connotación peyorativa en muchos aspectos, pero interceptación. Yo creo que todo depende de algo muy grande y es lo que concibe un Estado como su seguridad nacional, ¿sí? Y eso nos da la línea del ajuste político del Estado en torno a su seguridad como Estado, no cómo defendemos al gobernante de turno. Esa es la diferencia entre Nixon y Uribe. Exacto. ¿Sí? Sí, no. Ahí es donde está el punto inicial. Por eso cuando me preguntaba yo dije, quedamos aquí en una zona gris, ¿cierto? De lo que puede ser la inteligencia. Yo creo que la inteligencia muy bien utilizada le sirve al Estado para fortalecerse. Y es más, les sirve para seguir redefiniendo sus elementos de seguridad nacional y les sirve para seguir redefiniendo cuáles son sus riesgos, sus amenazas, ¿cierto? Y sus posibles enemigos. Lo que no se puede es asumir tal cual, que la inteligencia es simplemente para cuidar al gobierno de turno, para cuidar a toda esa estructura burocrática que establece un gobierno en un momento dado para su gestión y su administración. Entonces ahí es donde tenemos, digamos, la ruptura, ¿sí?, de la inteligencia. Entonces, ¿cuándo es una interceptación legal? Si obedeciese a una forma consensuada y democrática establecida a partir de una línea de seguridad nacional que es una política de Estado. Pero en Colombia no hay. ¿Democrática a qué te refieres con democrática? Debatida en el Congreso, ¿cierto? Pasada por las instituciones, aprobada en las Cortes también, ¿sí? O sea, que toda la institucionalidad esté de acuerdo, toda la institucionalidad del Estado diga, perfecto, esto es lo que entendemos por seguridad nacional, no simplemente al capricho del personaje carismático de turno. Porque ahí no hay una diferencia ni con Venezuela, ni con Cuba, ni con Corea del Norte. Exacto. Xi Jinping, presidente de China, decía hace un par de meses que el espionaje es malo cuando deja de ser secreto. ¿Qué creen? Contextualicémoslo, es el presidente de China, ¿no? O sea, sí. los mayores violadores de derechos humanos. Sí, eso te iba a ¿no? decir. ¿Qué creen, Dulfari y Henry? Son preguntas de quizzes. Bueno, lo que pasa es que uno no sabe cuándo está interceptado. O sea, puede ser que en este momento estemos totalmente interceptados, entonces... Pero yo creo que lo que decía un poco el profe con respecto al tema de hasta qué punto esa interceptación lleva a que se transgreda mi derecho y hasta qué punto ese tipo de acciones lleva a que el interés individual prime sobre hasta el propio interés colectivo de un Estado. No sé, creo que ahí dejaría como pensar hasta qué punto es secreto. Es como curiosa la frase realmente. Ahí podemos pensarlo, no para dar una respuesta, sino complementando y cambiando las variables de análisis, podemos pensarlo al revés. ¿El ciudadano del común debe saber todo lo que ocurre? Ahí hay otra pregunta. Es igual que la hipótesis de democratización de la política exterior, que si el ciudadano debe participar en la formulación de política exterior o la formulación de la política de seguridad, ¿no? Claro, es sujeto, porque es sujeto de derecho el individuo, pero debe conocerlo. Claro, pero entonces, si eso ocurre, ¿dónde quedan las bases teóricas de la democracia representativa? Exactamente. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? O sea, son debates amplios Sí, claro. que se siguen dando y se dan no solo en Colombia y no solo en China, sino todos los países que puedan tener alguna oposición política van a tener ese debate. Estados Unidos lo decía. Estados Unidos sigue ese debate constantemente. Digamos que las dinámicas de inteligencia y seguridad nacional se han prestado para múltiples debates e interpretaciones hasta el punto tal que son los mismos estados quienes construyen esos conceptos.
¿no? Entonces no es lo mismo la seguridad nacional entendida de manera doctrinal para los Estados Unidos que para la colombiana, y precisamente por eso es que se generan en algunas ocasiones grados de legitimidad dependiendo de quien lo analice. Entonces, para una facción es legítimo ser interceptado, para otra facción es legítimo no ser interceptado, ¿no? Entonces, esas escaramuzas que vienen generándose a lo largo de esta condición. Y advertíamos hace un momento, y creo que Daniela lo introducía muy bien en el contexto del papel del expresidente Uribe y actual senador, y es la concordancia en la captura, por decirlo así de alguna u otra manera, de María del Pilar Hurtado y el viaje de Uribe al exterior. Esto no será una especie de diplomacia paralela, una paradiplomacia, aparte de una agenda subterránea. No sé si estoy especulando mucho, pero una agenda subterránea que llegue a alcances tales como boicotear o ser un spoiler del proceso de negociación con las FARC. Yo creería que va hacia allá, va dirigido hacia allá. Porque en ese momento, bueno, el comportamiento que ha tenido el Centro Democrático y Uribe y sus amigos han sido tratar, cada vez que son atacados o simplemente, como dicen, hay una persecución con respecto a sus políticos o a sus acciones, lo primero que hacen es poner en tela de juicio el proceso de paz. Y lo primero que hacen es tratar de lanzar cortina de humo para poder cambiarla y captar que la atención se vaya para otro lado y que realmente el tema de ellos pase a un segundo plano. Yo creería que sí, yo creería que la salida de Uribe en parte, y obviamente lo ha manifestado, es que el proceso de paz tiene algunos vicios y que entre ellos está la impunidad. Ahora a final de febrero también van a viajar otros congresistas que van a algunos países de Europa, precisamente a hacer eso, un tipo de escalada para poder deslegitimar este proceso y que se den cuenta que simplemente el gobierno está atacando o está haciendo una persecución política, como ellos dicen, en contra de ellos, y creo que el proceso de paz en este momento es uno de sus armas más fuertes que tiene. Desde Noticias Capital ustedes ven lo que otros no muestran. Mi nombre es Omaira Morales y esta es la información. En el Día Internacional contra el Reclutamiento Ilegal de Niños, Niñas y Adolescentes, la Delegación de Paz de las FARC anunció desde La Habana, Cuba, que desistirá de esta práctica. El anuncio lo realizó el jefe de la Delegación de Paz de las FARC, Iván Márquez, como una forma de desescalar el conflicto y a su vez acelerar las negociaciones para una paz estable. Por ello, las FAREP, estimando además la necesidad de brindar de manera ostensible medidas de desescalamiento del conflicto que aceleren la marcha hacia la paz, anuncian al país y al mundo que, tomando en cuenta el protocolo facultativo del año 2000, anexo hoy a la Convención de los Derechos del Niño, deciden no incorporar en adelante menores de 17 años a las filas guerrilleras, al tiempo que expresan el anhelo de poder alcanzar pronto un acuerdo de paz con justicia social. De manera unilateral, las FARC han anunciado que han decidido, entre comillas, no incorporar en adelante menores de 17 años a las filas guerrilleras. Saludamos esta decisión de las FARC. Es un paso en la dirección correcta, aunque a juicio del gobierno es todavía insuficiente. Las FARC reflexionaron sobre el papel del Estado en la inserción de colombianos a las filas de las fuerzas militares y pidieron que se dejen a un lado las llamadas batidas. Creemos que el Estado debe renunciar a las mencionadas batidas, cuya práctica en múltiples casos compromete a menores. Debe cesar la práctica habitual del Estado y del paramilitarismo de la utilización de menores de 15 años en el conflicto armado y reconocer plenamente el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, considerando que es derecho fundamental de toda persona el debido respeto a sus íntimas convicciones. Por último, recordaron que el pasado mes de mayo de 2014, las FARC hicieron entrega al CICR de 3 jóvenes de 15 años que habían sido entrenados militarmente en instalaciones de la Policía Nacional y luego infiltrados a sus filas para asesinar guerrilleros y realizar actos de sabotaje. Desde La Habana,
Las negociaciones entre el gobierno de Colombia y las FARC han generado todo tipo de interpretaciones y desde la academia, en clave mundial, analizará los avances, las perspectivas y las implicaciones de la dinámica en Cuba. Oír a Iván Márquez es bueno para practicar el arte de respirar profundo, creo yo, ¿no? Porque tiene un buen manejo semántico de su discurso, pero lanza siempre unos mensajes un poco avasalladores sobre lo que está articulando el Estado como equipo negociador. ¿Por qué creen ustedes que son insuficientes? Como lo advertía Humberto de la Calle, el jefe negociador del gobierno colombiano en el audio, ¿por qué son insuficientes las declaraciones de Iván Márquez frente al caso del reclutamiento de menores de 17 años? ¿Por qué crees, Henry? Pues inicialmente porque es que el problema es el reclutamiento forzado en general, ¿sí? Entonces, ya les tenemos que agradecer a las FARC, según lo que decían en unos espacios de medios de comunicación esta semana, que gracias a ello una élite tiránica no se tomó el poder en el país. Fue lo que nos dijo las FARC esta semana, por un lado. Ahora les tenemos que agradecer que no recluten menores, ¿sí? No, lo que hay que procurar es que no haya reclutamiento forzado, que quien milite en las filas de las FARC o quien haya militado en las filas de las FARC sea bajo el plena conciencia, bajo el pleno consentimiento de lo que está haciendo, de que apoya una causa y que no simplemente porque son una especie como de fuerza opositora al Estado, tienen un derecho, ahí sí legítimo, volvemos al debate anterior, tienen un derecho legítimo de ir reclutando, ¿cierto? Porque es la contravía de todo principio contractualista de las democracias modernas. Pues a mí me preocupa un poco el tema, pues bueno, yo creo que si estamos hablando de un proceso de paz, ¿por qué siguen reclutando? Es la pregunta. Pero cualquier desprevenido diría, bueno, es que estamos negociando el medio del conflicto. Pero yo creo que el compromiso, si realmente existe un compromiso, yo creo que el mensaje sería, no hay más reclutamiento. Más allá de los menores, que obviamente es un caso bastante delicado. De acuerdo. Pero creo que es una muestra de paz y de que realmente estamos dando un avance hacia esa rehabilitación posbélica. El tema de no reclutamiento a nadie, o sea, lo que dice el profe, el reclutamiento tiene que ser... Ahora también no sé, a mí me surge como la pregunta es si realmente las personas que están en las filas de las FARC realmente tienen la voluntad para hacerlo, o sencillamente las medidas sociales y la condición social lleva a esto, o la presión social, porque suele pasar de que quienes están en las FARC, yo creo que no puedo dar una estadística, pero no muchos tienen el concepto de la ideología como tal, sino es más como una necesidad social o de presión por parte del propio Además grupo. que es una interpretación bastante curiosa porque hay algunos individuos que hacen parte de las filas de las FARC que no conocen un Estado más allá que las FARC. ¿No? Su Estado son las FARC. No, y su sistema, exacto, su sistema contractualista son las FARC. ¿No? Las FARC inclusive, no solamente las FARC, sino toda esta serie de grupos paralelos al Estado, suplantadores del orden o el Estado de Derecho, son los que en alguna u otra manera le brindan a ese individuo un estatus de seguridad también. Escuchaba la vez pasada a unos periodistas preguntándole a las poblaciones que habían sido víctimas de estos actores, diciendo que ellos eran los bancos en las regiones. Ellos prestaban dinero, solucionaban los conflictos que había entre conflictos interpersonales como jueces y árbitros de las relaciones sociales. Entonces uno dice, bueno, y entonces ellos conocen el Estado por la vía de las FARC o de los grupos criminales. Sí, tal cual, profundizando lo que está señalando César, el tema de las FARC es que suplió todas las actividades de un Estado propiamente dicho en ciertas zonas. La pregunta ahí es, ¿qué tanto territorio y qué tantas zonas ganó? En su cantidad tanto de combatientes como de redes de apoyo, ¿cierto? ¿Cuánta gente es? Digamos, tenemos cifras que van desde los combatientes de 8.000 con sus redes de apoyo, 20.000, no sabemos a ciencia cierta, todos los días aparecen nuevos farianos, ¿cierto? La pregunta es ahí, esos 20, 30.000, ¿cuánto es en términos de una democracia representativa en un país de 47 millones? ¿Cierto? ¿Qué es lo que están representando? ¿Proyectos políticos válidos? ¿Localidades específicas? ¿Hacia dónde van? Lo podemos ver, por ejemplo, con el tema de los indígenas en el Cauca. Exactamente. ¿Sí?
asumieron pues que esto era un territorio de tránsito libre en algún momento y que eso era un territorio ya consolidado para ellos, y de repente los grupos indígenas les dicen, no, señores, que esto ni para ustedes tampoco. Entonces, que incluso el Estado es extranjero dentro de su propio Estado, ¿no? Claro, y las FARC dijo, entonces si no es del Estado es mío, porque es que yo soy la otra parte. Miren que no escapa de la lógica moderna de la consolidación de un Estado. ¿Sí? Por eso prestan dinero. Exacto. ¿Cierto? Finanzas, control territorial y administración de justicia. Eso es lo que hace un Estado. Básicamente, eso es lo que ellos pretendían hacer. Además que súmale a eso que existen nuevos conceptos o nuevos modernos sobre las familias farianas. Entonces no solamente es el combatiente, sino que ya existe una simpatía o existe un tipo de convencimiento de toda la familia. Digamos, hay regiones como Mutatá en Antioquia, en donde todo el mundo dice, pero bueno, el ejército aquí no tiene mayor accionar porque resulta que aquí son familias farianas y ya se sabe que aquí no se puede tocar el tema de las FARC y eso es un estado totalmente fariano. Y las mismas familias lo apoyan, entonces el concepto también ha pasado esta frontera y se ha convertido ya como en algo también social. Sin embargo, ahí vienen las contradicciones de las localidades, ¿no? Soy fariano, no quiero al ejército, pero ¿dónde están las regalías de Bogotá? Claro. ¿Cierto? Entonces ahí uno dice, ¿el problema es contra el Estado o el problema es contra las fuerzas del Estado? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos hace falta o qué es lo que sobra? Sobra el ejército, pero que tenemos la plata de Bogotá, y por Bogotá me refiero al gobierno nacional, al Estado colombiano, ¿cierto? Que hay una cosa muy curiosa de cómo las FARC incluso en sus discursos legitima al mismo Estado colombiano al decir el señor presidente, ¿cierto? El gobierno de Colombia. El señor ministro de la Defensa. Exacto, ¿no? A nivel discursivo ya está legitimando, ¿no? Entonces son esos pequeños elementos de análisis de discurso y de las acciones de FARC que uno dice, bueno, realmente hacia dónde apunta o hacia dónde van a apuntar en este momento. Bueno, siendo un poco realistas y pesimistas, ¿qué creen que detrás de la decisión de las FARC? ¿Qué buscan para no reclutar? Es decir, ya no reclutamos menores de 17 años. ¿Cuál es la mala intención? Pues yo diría en ese punto, primero que es un reconocimiento de algo que se estaba haciendo, ¿cierto? Ahí aparece ya una intencionalidad que yo no creo que sea mala. Al contrario, yo creo que lo que está buscando las FARC es salvarse jurídicamente de muchos elementos, porque es que la comunidad internacional puede perdonar muchas cosas menos genocidios y reclutamiento de menores. Esos son dos temas que son muy sensibles a nivel del derecho internacional. Yo creo que están evitando, y la profesora aquí me corregirá, están evitando cosas como corte penal, ¿cierto? Están buscando evitar eso, están reconociendo previamente para poder ir con una negociación mucho más abierta, más amplia, es decir, que no me compruebe ni Interpol, ni la Corte, ni nadie más lo que yo hacía, sino que yo les cuento tranquilos, y ahí entonces yo entro a una negociación desde lo político hacia lo jurídico. Yo creo que también, obviamente, la FARC está mostrando como un gesto, digámoslo así, humanitario, con respecto al no reclutamiento a menores, porque todos sabemos que existen niños de 8, 10, 12 años en este contexto. Pero a mí me deja como una pregunta con respecto al tema, y es, ¿cómo va a ser esa entrega de esos menores que están actualmente en el ejército? ¿Te pasé la pregunta? Bueno, dale, yo te la respondo, creo que te estoy leyendo la hoja. Era precisamente eso, que si iban a entregar a los niños, cómo iba a ser, cómo iban a no sé, volver a establecerse los niños, las vidas de ellos en esta cotidianidad del Estado normal. Bueno, la FARC no se ha pronunciado oficialmente si va a ser entrega de los menores que ya están reclutados. Sí. Yo creo que aquí es importante el papel que juega el Estado y en este caso el bienestar familiar, de cuál va a ser el protocolo de esta entrega. Porque recordemos que una persona, un menor de edad que ya está acondicionado a un arma, que ya tiene como poder y su único conocimiento ha sido esto, es blanco fácil para las BACRIM o para otro tipo de grupos insurgentes. De acuerdo. Ahora también hay que pensar que estos chicos necesitan un tipo de rehabilitación con respecto al posconflicto. Tiene que ser hay que modificar el tipo de política pública respecto a infancia y adolescencia para que ellos puedan ser dentro de este conjunto de política hacia dónde va esa reinserción social. Porque no solamente estamos hablando de chicos a nivel rural, sino aquí en Bogotá también tenemos combatientes menores de edad. Yo creo que es clave hacia dónde vamos. Y si es clave cómo va a ser esa entrega y bajo qué parámetros estos muchachos van a tener una reinserción totalmente social. ¿Y estará el Estado preparado para recibir a estos muchachos, niños, a la cotidianidad, como lo menciona Daniela? ¿Tú qué crees, Henry? Yo creo que el Estado no está preparado ni para los ciudadanos que considera hoy en día, ¿sí? Entonces ahí está el gran reto de cómo vamos a reinsertar, por un lado,
a estos excombatientes de estos grupos, pero también en efecto qué vamos a hacer con los elementos que quieran reducir de la fuerza pública. Miren que hay algo curiosísimo lo que escuchamos ahorita en el audio entre discursos cruzados entre Iván Márquez y Humberto de la Calle, y es el debate semántico, ¿no? Unos hablan de reclutamiento de menores y otros hablan de batidas. Entonces, fíjense que uno lo sataniza al otro, el actor A, al actor B, A me refiero a FARC, B al Estado, mientras que el otro simplemente se escuda en decir que es un gesto tal vez de buena voluntad que el otro actor está teniendo con el proceso, por el sano desenvolvimiento del proceso de negociación para la terminación del conflicto armado, una paz estable y duradera, como lo han denominado. Muchísimas gracias, Henry. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Dulfari, de nuevo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y a las niñas de nuestro equipo de trabajo, Daniela y Angélica, muchísimas gracias. Recuerden escucharnos mañana jueves por pinradio.net y sintonizarnos todos los miércoles de 3 a 4 p.m. por Escenario Ustra. Gracias. Escenario Radio, emitiendo desde la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Tu pasión por los deportes no tiene límite. No te pierdas la nueva sangre del periodismo en Escenario Deportivo. Un espacio dirigido a la actualidad, opinión y debate. De lunes a viernes a la 1 de la tarde, solo por Escenario Radio.